Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. En su cámara. Vamos a empezar la clase, tenemos una hora de 2:30 a 3:30. Entonces, lo que vamos a ver hoy vamos a seguir viendo widget, compañeros. Como estamos trabajando con interfaces gráficas, yo les creé a ustedes una lección, la lección 1, y de hecho esa lección 1 ya tiene su tarea, compañeros, y tiene fecha de vencimiento, entonces, para que la hagan. En esa tarea en esa lección que yo les creé, vemos el widget menú, es decir, aprendemos a crear menús, ¿sí? Yo he visto que muy pocos han avanzado, entonces, compañeros, no se confíen, no dejen todo de último, porque después se les amontonan todas las tareas y les cuesta y se les hace difícil, entonces háganlo con tiempo. Les estoy dando más de 7 días, según recuerdo, de tiempo para resolver el ejercicio que está en esa lección. Hoy vamos a trabajar con este widget, el widget Notebook. Y ustedes, si tienen, sería bueno si lo fueran haciendo. De lo contrario, compañeros, pueden revisar el video después y lo hacen a la par y lo van a subir y les va a valer como tarea, ¿sí? Entonces, el widget Notebook se usa para crear pestañas, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí que tenemos tres pestañas, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos crear alguna aplicación con interfaz gráfica y usar pestañas, pues usamos esta clase, la clase Notebook. Entonces vamos a aprovechar para ver esta clase y también para ver un método que vi que algunos de ustedes ya lo estaban usando, es el método init. Entonces, voy a comenzar haciendo un programa. En el último video también les dije de que tuve problemas para instalar el IDLE de Python. Entonces, yo estoy usando en lugar del IDLE de Python otro IDLE que se llama PyCharm, ¿sí? Es miren, PyCharm, que al final funciona como el IDLE. Entonces, yo voy a usar PyCharm, pero no hay problema, ustedes pueden usar el IDLE de Python y va a funcionar muy parecido. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto y le voy a poner como nombre pestañas. Bueno, la ñ no es recomendada, entonces mejor le voy a poner widget notebook, ¿sí? Porque la letra ñ, por ser palabra, acuérdense que los lenguajes de programación están en inglés, entonces la letra ñ no existe en inglés y puede dar problemas. Voy a crear este proyecto. Yo les recomendé la vez pasada que usaran PyCharm, aunque pueden seguir usando el IDLE de Python, no hay problema. Pero PyCharm tiene ventajas. Una de las ventajas es que aparece numerada la hoja, aunque en el IDLE de Python también se puede ver la numeración, ¿sí? Bueno, entonces mientras carga, bueno, aquí ya cargó mi proyecto. Voy a crear un nuevo archivo. Y le voy a poner principal. Entonces aquí ya tengo mi archivo. Voy a comenzar creando la ventana, eso ya lo pueden hacer ustedes, sería from TK Inter, ¿verdad? Import TK, voy a usar TK. Voy a usar botones también, con TK Inter, import button. También voy a usar aquí me puso un guión menor. Voy a usar TK. Voy a usar una nueva clase, compañeros. Es la clase TTK, ¿sí?
from TK Inter. Import TTK, ¿sí? TTK me va a servir a mí para crear las etiquetas, ¿sí? Por último voy a crear un programa que va a tener botones, pero en esos botones van a haber imágenes encima. Entonces voy a usar la clase que se llama photo image. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿Sí, compañera? profe, con una molestia puede dejar entrar a la reunión a Dayana, solo que su wifi está muy lento, me comentó. Oh, no sabía que yo era el... Ya ingresó, solo que estaba tardando en cargar porque me imagino su conexión es lenta. Ah, bueno. Ya ingresó, ¿verdad? Gracias, Sí, Marcos. sí, profe. Gracias. Ahí estamos, miren, entonces voy a revisar la documentación de TK Inter. La tengo aquí. Entonces, voy a minimizar esto. Entonces aquí voy a buscar el widget que se llama TT. Ah, vamos a usar otro widget, me acordé. Vamos a usar un frame. Entonces, TTK. Aquí podemos ver TTK en la página 28. Ustedes tienen este archivo, compañeros. Si no lo tienen, me avisan. Yo recuerdo que se los he compartido varias veces en las lecciones, no sé si 2 o 3 veces, pero aquí podemos guiarnos para elegir los widgets. Entonces, aquí tenemos estos temas, porque es un conjunto de varios widgets que pertenecen a TTK, ¿sí? Es un módulo que está habilitado, bueno, al final no pertenecen al TK Inter original, pero son avanzados, algo así. Son otros widgets que originalmente no pertenecían a TK Inter, pero que fueron adaptados. Entonces hay varios widgets que son de TTK, que al final TTK es otro paquete que lo metieron dentro de TK Inter, pero originalmente no pertenecía a TK Inter. Entonces, aquí habla de algunas de sus características. A mí me interesa que veamos este que se llama, miren, aquí se puede trabajar button con TTK, pero tiene propiedades parecidas, ¿vean? También hay check button y combo box con TTK y entries también hay con TTK, vean. Vamos a usar frame, pero vamos a usar el frame normal. Entonces, el que me interesa a mí es el notebook. Aquí está, ¿sí? Entonces, Notebook es un widget que se provee para que se puedan seleccionar páginas cliqueando sobre tablas, es decir, sobre pestañas. Entonces, aquí está el ejemplo del Rey Arturo y otros ejemplos. Lo cierto es que yo puedo navegar dentro de estas tablas, dentro de estas pestañas, y cada pestaña puede tener sus propios widgets adentro. Es decir, al final, Notebook es un contenedor porque yo puedo meter adentro de Notebook otros widgets. En este ejemplo vamos a meter botones, ¿sí? Aquí aparece qué opciones se le pueden pasar. Se le puede pasar cursor, por ejemplo, se puede pasar un ancho, márgenes internos, estilos, se le pueden pasar varios estilos. Nosotros ahorita vamos a usar el estilo clásico. Se le puede pasar un ancho también, un alto y un ancho, ¿sí?
son de las propiedades que se le pueden pasar, ¿sí? Entonces, al final, el widget TTK nos va a servir para crear este tipo de widgets, ¿sí? De pestañas, ya lo vimos. Bueno, entonces voy a crear así rápidamente una ventana. Recuérdense que estamos trabajando con programación orientada a objetos, por lo tanto tengo que crear una clase, y les recuerdo que una clase es una plantilla, es un molde, es una idea, ¿sí? Entonces voy a crear mi clase programa, y voy a crear aquí adentro una función, y esta función se va a llamar init, ¿sí? Entonces, init es un método, es una función de tkinter, pero es la función que se ejecuta cuando se construye un objeto. Entonces, tiene que llamarse exactamente así como lo voy a escribir. Doble diagonal, doble guión bajo, perdón. Es decir, guión bajo, la palabra init, guión bajo, y self, ¿sí? Entonces, aquí tengo dos guiones bajos, vean, guión bajo, ¿sí? La palabra init y doble guión bajo, ¿sí? Entonces, voy a comentarlo, compañeros. A esto se le llama método constructor, ¿sí? El método constructor es una función que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto, ¿sí? Automáticamente al crear un objeto se va a ejecutar el código que va a estar adentro de esta función, del método init, ¿sí? En otros lenguajes de programación, como Java, ustedes se van a dar cuenta que el método constructor se usa para que se pueda crear una ventana, por ejemplo. Entonces, el método init es un método especial porque no es una función normal de que yo la creo como cualquier función, sino de que es una función que se va a ejecutar automáticamente al crear mi programa. Si tienen dudas, me preguntan al ratito. Yo pienso que van a entender mejor el método init ahorita que lo ejecutemos. Entonces, dentro de mi método init, yo voy a crear mi interfaz gráfica. Creo mi ventana de la clase TK. Voy a ponerle un tamaño. Geometry, ¿verdad? La voy a poner de 200 por 300, por ejemplo. Le voy a poner un color. Oh, perdón, aquí estoy mal. Aquí estoy mal. Es self ventana, ¿verdad? Punto geometry. Y self ventana otra vez. Punto le voy a poner un color, sería config, si no estoy mal. Geometry. Yo creo que config es para el título, ¿verdad? La voy a dejar así, y recuérdense que yo tengo que ponerle la palabra .main loop para que se mantenga repitiendo. Profe, ¿Y sí? se mira opaca la pantalla. ¿Se mira opaca? ¿No logran distinguir? No, profe, no se mira nada. No, casi no. Sí, profe, sí se mira. Sí, no sé por qué se mira opaca. Voy a tratar de hacer más grandes las letras, permítame. Ese profe que de repente es porque todo está en negro y las letras están un poquito pequeñas, ¿no? Es la apariencia, digamos, de repente se puede pasar a color blanco, pero no sé, no se observa bien. Sí, ahorita voy a ver aquí, compañeros, porque sería, supongo que en ver, y aquí tendría que ser como
Apariencia. Mm. Ujú. Híjoles, compañeros. No. Tal vez aquí en configuraciones, permítanme. Voy a... Sí, pues aquí tengo el tema de Orca, vamos a probar este otro. No sé si ahí sí miran mejor, yo creo que no. Vamos a probar este otro. Yo creo que con este miran mejor o no. Compañeros, ¿se mira mejor ahí? Sí, profe. Vamos a ver si logro hacer un poco más grande la letra. Yo creo que sí, voy a poner de tamaño 18. Se hizo grande, pero esta letra. Bueno, no sé si ahí sí ya está mejor, compañeros. Sí, Bueno, entonces vamos a dejarlo mientras tanto ahí. Entonces voy a crear mi objeto de la clase programa. Y ahora, compañeros, yo no necesito invocar a la función, es decir, al momento de que yo creo mi objeto, automáticamente se ejecuta esta función. Voy a ejecutarlo. Permítanme, ahí estamos, le doy correr. Aquí es un poquito diferente a ustedes. Oh, me está dando un error aquí. No existe la opción mi ventana, dice. Entonces en config creo que va el color, ¿verdad, compañeros? Ahí estamos, sí, aquí en config va el color. Entonces vean, compañeros, aquí en un programa como los que hemos venido trabajando, yo tendría que crear mi objeto y después tendría que darle objeto.init, ¿sí? Para invocar a la función, ¿sí? Pero como init es el método constructor, entonces no se invoca, ¿sí? Yo no tengo que poner objeto.init. Automáticamente se ejecuta cuando yo invoco, cuando yo creo mi objeto. Aquí creo mi objeto y automáticamente me creo la ventana. Voy a crear un segundo objeto. De hecho, voy a aprovechar para hacer algo. Aquí, miren, le voy a pasar el color. Le voy a pasar el color, por ejemplo, le voy a pasar red, ¿sí? Entonces, aquí, en el método init, le voy a recibir ese color, ¿sí? Aquí, al momento de crear mi objeto, yo le estoy pasando un parámetro, un valor, le estoy pasando el color rojo.
Entonces mi método init está recibiendo ese color rojo. Ya le creé aquí una variable, miren, ¿sí? Y entonces en lugar de poner aquí ventana.config.red, le voy a poner color, ¿sí? Y va a funcionar igual. Lo voy a ejecutar. Y vean, pone rojo. Pero ¿qué pasa si creo un segundo objeto? Objeto 2, programa, pero ahora le voy a pasar, por ejemplo, azul, ¿sí? Entonces me va a crear automáticamente dos ventanas. Una que va a tener un fondo rojo y otra que va a tener un fondo azul. Lo voy a ejecutar. Ahí está, vean. No sé si lo notaron, compañeros. Me creó mi ventana. Y les recuerdo que este es un loop, ¿sí? Una ventana es un loop. Una ventana se mantiene repitiendo este loop hasta que yo la cierre. La voy a cerrar y se detiene ese loop. Entonces se ejecuta el siguiente loop, la siguiente ventana. Y es la ventana de color azul. Entonces, esto es para explicarles cómo funciona el método init. Es una función que se ejecuta cuando se crea un objeto y se le pueden pasar parámetros ya a la clase. Eso es lo que pasa cuando creamos un botón. Voy a crear ahorita, voy a aprovechar para llamar a un frame. From tkinter, import frame. Voy a crear un frame, compañeros. Un frame es un cuadro o un rectángulo, ¿sí? Se le llama frame, ¿sí? Y voy a crear aquí dentro de mi ventana un rectángulo de la clase frame, ¿sí? Y al momento de crear mi objeto, yo le puedo pasar parámetros aquí. Veamos aquí en el manual de tkinter. Frame, aquí tengo frame en la línea 47. Entonces, al widget frame se le pueden pasar todos estos parámetros. Por ejemplo, un color, vean. Se le puede pasar todo esto. Pero, ¿cómo es que se lo paso aquí? Por ejemplo, le digo background. Y le digo, por ejemplo, verde, ¿sí? Entonces vean, compañeros, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Les estoy creando un rectángulo y le estoy pasando un color. Pero ¿cómo es que le puedo pasar el color? Porque frame tiene un método init, ¿sí? Frame tiene su método init. Entonces, mi objeto tiene su clase que tiene su método init y por eso le puedo pasar aquí un parámetro. Le puedo pasar más parámetro. Por ejemplo, le puedo pasar aquí X, por ejemplo, la coordenada X que sea en, o mejor le voy a pasar aquí, por ejemplo, el ancho de 200 y le voy a pasar el alto de 300 a mi ventana. Entonces, aquí en mi método init yo tengo que crear variables para recibir estos valores que estoy pasando. Aquí le voy a pasar ancho y aquí alto. Entonces ahora, aquí donde dice ventana.geometry, yo no pongo 200 por 300, ya pongo ancho y pongo alto, ¿sí? Y va a funcionar exactamente, me está tirando error. Ancho 200, alto 300. Yo creo que es porque es una variable. Creo que lo tengo que poner así. Yo creo que lo tengo que poner así. Permítanme. Vamos a ver. No me deja. Permítanme, compañeros. Este atributo no se lo puedo pasar, compañeros.
Es decir, tengo el alto y el ancho, pero al momento de convertirlo en variables no me deja. Vamos a ver, ahí estamos. Alto y ancho. $200 y $300. Solo quiero probar una última cosa, compañeros. Aquí. Ajá. Bueno, este valor no me lo deja pasar, compañeros. El alto y el ancho no me deja pasarlo. Pero es por las características de Geometry que hay que pasarle necesariamente el número. No se le puede pasar el número con variables. Pero puedo seguirle pasando más valores. Por ejemplo, le voy a pasar aquí el título. Por ejemplo, mi ventana. ¿Sí? Entonces le estoy pasando dos parámetros. Le estoy pasando el color y le estoy pasando el título, que es mi ventana. Entonces, a mi ventana yo podría darle aquí cell.ventana.título. Y en lugar de escribir aquí mi ventana, voy a crear una variable aquí para recibir ese valor. ¿Sí? Y entonces aquí le voy a poner título. Voy a correrlo. Y aquí ya dice mi ventana. No sé, ¿lo pueden ver aquí arriba? Lo cierto, compañeros, lo que quiero que quede bien claro es que es a través del método init, que es una función que nosotros podemos pasar de valores a un objeto al momento de construirse. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque al momento de que nosotros creamos un objeto, le pasamos características aquí. Por ejemplo, al frame, yo le estoy pasando un color, le estoy pasando el color verde, ¿sí? Pero, ¿cómo es que puedo pasarle un color al momento de construir el objeto? Porque este objeto, esta clase, perdón, tiene un método constructor, tiene un método init, ¿sí? Y es por eso también que yo puedo crear botones y le puedo pasar, por ejemplo, un color, ¿sí? Le puedo pasar un color al botón, pero ¿cómo es que puedo pasarle este color? Porque el botón tiene un método init, ¿sí? Tiene un método constructor. No sé si quedó claro eso, compañeros, de la utilidad del método init. Vamos a preguntar. A ver, Alexis, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Damián Guzmán, ¿se entiende? Profe, fíjese que yo estaba aquí haciéndolo en el IDLE de Python, pero me tira que no tiene argumentos el programa. No sé por qué tire así. Ah, que no tiene argumentos. ¿Sí? Ah, bueno, es que tu método init tiene que llevar doble guión bajo. Sí, sí, lo tengo aquí con doble guión bajo, pero al correrlo me tira a objeto igual programa no tiene argumentos. Ah, bueno, yo voy a hacer algo aquí, miren, voy a quitarle un valor. Entonces solo le voy a pasar color, por ejemplo, y aquí voy a poner algo, por ejemplo, red. Y aquí me va a dar un error. Me dice que mi método init tiene dos posiciones de argumentos, pero que como que necesita tres, algo así. No sé si algo así te parece, ¿te aparece, compañero? ¿Perdón? No, ahorita lo voy a decir lo que me parece. Me tira, dice, objeto igual programa red, coma mi ventana. Type error, programa takes no argument. Lo que puede ser es de que aquí vean, le voy a dejar el título.
pero no le voy a pasar argumentos. Al momento de crear mi objeto no le voy a pasar nada. Y aquí me va a dar error también. Error init que requiere 2 argumentos, ¿sí? Porque al momento de crearlo yo le tengo que pasar 2 valores, el color y el título, ¿sí? No sé si esto es lo que te aparece, compañero, o quisiera ver tu código. No sé si me podés compartir tu pantalla. Para ver. Compañero, ¿me puedes compartir tu pantalla? A ver, ahorita voy. Me la comparto. Damián, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bueno. En la parte Ya, de abajo. Damián, ya puedes hacerlo. Ahorita. Mm, mm, ahorita. Dale en la parte de abajo donde dice share screen, algo así, compartir la pantalla. Ah, bueno. Ah, bueno, mi ventana en tu que no tiene argumento. Quiero ver tu código. ¿Puedes cerrar o minimizar este mensaje? Necesito ver tu código, ¿puedes minimizarlo? Ahorita. Ya puse el código en mi pantalla. Ah, pues fíjate que no se mira. Tenés que compartir, pero la otra pantalla. O sea, tenés que darle otra vez compartir y compartir la otra pantalla porque aquí estás compartiendo lo anterior. Vamos a ver aquí ah, bueno, aquí dice, no se mira bien. Ah, sí, disculpen compañeros, hasta ahorita estoy leyendo sus mensajes. Ah, bueno, aquí. Oh, yo creo que el problema, compañero, es de que vos tenés init, ¿tiene doble guión bajo o solo un guión bajo? Tiene los dos. Pero yo creo que solo tiene los dos en el primero. ¿Puedes borrarlo y volver a poner doble guión bajo? A ver, borro. Ajá. Y Ahora, ajá, guión bajo. bajo Otra vez, aquí. otro. No, otro. Corto en principio. Ahí estamos, ahora otro doble guión bajo ahí. Yo creo que no me di a entender. Es doble guión bajo en cada lado, compañeros. Ahí ya debería funcionarte. Lo que pasa que init sí tiene que llamarse con doble guión bajo en cada lado. ¿Sí? Correlo. Ya funcionó. Ya está, ¿verdad? Sí, Bueno, gracias compañero y gracias, disculpe. profe. Es doble guión bajo, pero en los dos lados. Pero entonces, ahora sí puedes dejar de compartir tu pantalla. Ahí están. Gracias. Vaya, compañero. Bueno, entonces ahora sí, vamos a trabajar algo rapidito, compañeros, porque tenemos solo casi un poquito menos de media hora. Entonces, voy a compartirles de nuevo mi pantalla. Y entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es de que creamos nuestro frame que se llama rectángulo. De hecho, vamos a trabajar con 2 pestañas. Entonces, mejor no le voy a poner pestaña, rectángulo, le voy a poner que es el rectángulo de la pestaña 1. No puedo poner pestañas por la letra ñ. Es rectángulo o le voy a poner panel 1. Y voy a volver a crear otro panel que se va a llamar panel 2, ¿sí? Estos paneles me van a servir para poder guardar adentro de esos paneles otros widgets. Lo voy a comentar, de hecho, creamos paneles para guardar widgets adentro, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestros paneles y ahora voy a crear también mi objeto de tipo notebook.
Entonces voy a crear mis pestañas. Le voy a poner cinta, porque por la letra ñ, ¿verdad? Y va a ser de la clase Notebook. Pero la clase Notebook, compañeros, no es nativa de TK Inter. Es de TTK. Entonces yo importé TTK aquí, vean. Entonces tengo que poner TTK punto en Notebook, ¿sí? Y voy a decir que va a estar dentro de la ventana. Que va a estar dentro de la ventana. Y le voy a poner un ancho, perdón. WTH, ¿verdad? De 300, por ejemplo. De 300 píxeles de ancho. Entonces, oh, perdón, creo que no acepta width. Veamos. Tendría que revisar aquí, compañeros, en la clase Notebook, permítame. Ahí estamos, Notebook. ¿Qué parámetros se le pueden pasar? Bien, se le puede pasar un ancho, estamos bien. Bueno, entonces tengo acabo de crear ahorita mis pestañas, que se llama Notebook. Voy a comentarlos. ¿Sí? Creamos nuestras pestañas, se llama Notebook. Ahí estamos. No sé si tengan pregunta aquí, compañeros. Luego creamos nuestros paneles, nuestros dos paneles. Solo quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces ahora ubiquémosla, ¿sí? Que sería cinta.place, ¿sí? Yo la voy a ubicar en X en 0 y en Y también en 0, ¿sí? Perdón. En X en 0 y en Y en 0. Bueno, entonces ya tengo mi cinta y ya está ubicada. No sé si tengan preguntas aquí. Ahora creamos nuestros dos paneles, porque a nuestra cinta le vamos a poner dos paneles, ¿sí? Bueno, y los paneles son los frames. Un frame es un panel, compañeros, ¿sí? Ahora voy a crear de entrada un botón para cada panel, ¿sí? Entonces creo mi botón 1, que va a ser para el primer panel, y creo y lo ubico de una vez. Sería botón 1, punto place, y lo voy a ubicar dentro del panel. Lo voy a poner en las coordenadas X en 0 y en la coordenada Y también en 0, ¿sí? Y lo voy a agregar al panel de una vez. Entonces, ¿cómo hago para agregar ahora mi panel a mi cinta, que es mi pestaña? Entonces, voy a comentarlo. ¿Sí? Para agregar un panel a las pestañas, se escribe el nombre de nuestra barra, que sería nuestro notebook, ¿verdad? Que va a tener dos pestañas, y se le dice add, ¿sí? Entonces, yo voy a agregar mi panel, que sería el panel 1, y le tengo que agregar un texto, ¿sí? Text, le voy a poner, por ejemplo, pestaña 1. A ver si no me da problema aquí con los nombres. Y agrego mi otro panel, que sería también a la cinta, y le doy add. Pero ahora voy a agregar el panel 2, ¿sí? Y le voy a agregar otro texto. Y sería pestaña 2, ¿sí? De esa manera, entonces, mi panel ahorita ya va a estar agregado, perdón, a la cinta de opciones. Voy a correrlo, veamos qué pasa. Se dan cuenta entonces que aquí tengo
Bueno, aquí tengo mi botón que está mal puesto. Y aquí tengo pestaña, mi primera pestaña y mi segunda pestaña. Así debería aparecerles a ustedes, ¿sí? Las dos pestañas. Prueben, revisen, les tendrían que aparecer ahorita las dos pestañas. Y las dos pestañas están vacías, por ahora están vacías. ¿Sí? Quienes lo están trabajando les voy a dar tiempo para que prueben y para que revisen. Bueno, preguntas, compañeros, ¿vamos bien? ¿Funcionó? Bueno. Dayana Fuentes, ¿lo está trabajando? ¿Está trabajando el ejercicio? Pablo Castillo, ¿lo estás trabajando? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No lo estás trabajando o sí o no tienes pregunta? No, no lo estoy trabajando. Ah, bueno, Sergio Cifuentes. Sergio Cifuentes, ¿alguna pregunta? ¿Lo estás trabajando, Sergio? Bueno, parece que está desconectado. Entonces vean, compañeros. Aquí, este botón aparece encima del panel. ¿Qué tengo que hacer para que esté adentro? Porque tengo dos paneles, mi panel 1 y mi panel 2. Los tengo de color verde los dos, me parece. Pero ¿qué tengo que hacer para ahora meter los botones adentro del panel? En primer lugar, aquí está mi botón y yo lo tengo que ubicar en el panel que va a estar. Este lo voy a poner en panel 1. ¿Sí? Les recuerdo, compañeros, que cuando se crea un objeto de tipo botón, en su método constructor, que ya vimos, aquí estamos pasándole parámetros a su método constructor. Primero se le pasa dónde va a estar. Y en los ejercicios anteriores ustedes ponían self, ventana, ¿verdad? Porque el botón iba a estar en la ventana. Pero ahora este botón no va a estar en la ventana. Va a estar dentro del primer panel. ¿Sí? Entonces va a estar dentro del primer panel. Le voy a quitar el color. Tenía color rojo. Y le voy a poner un texto de momento. Le voy a poner, por ejemplo, clic. Lo voy a ejecutar. Y aquí ya aparece, solo que no se mira porque mi panel está muy pequeño. No sé si logran ver que aquí el panel sí se mira verde, pero muy pequeño. Lo voy a agrandar. Primero voy a cambiar este panel, que este mejor va a ser azul y el otro va a ser verde. Le voy a poner un HT, creo que es de 50, veamos. Ahí está, vean. Entonces tengo aquí mi pestaña 1 y dentro de mi pestaña 1 tengo un botón que se llama clic. Y dentro de mi pestaña 2 no tengo nada. ¿Lo ven? Entonces, voy a crear un segundo botón y este segundo botón lo voy a guardar dentro de la pestaña 2. Voy a crear mi botón, sería botón 2 de la clase button, ¿verdad? Lo voy a poner dentro del panel 2. Sería, aquí están mis dos paneles, son mis dos pestañas, ¿verdad? Panel 2. Y va a tener el texto. Clic 2, por ejemplo. Y como lo tengo que ubicar en qué parte del panel va a estar,
lo voy a poner en las coordenadas 0, 0 también. X lo voy a poner en 0 y Y también lo voy a poner en 0. Entonces ahora ya me va a aparecer un botón en cada pestaña. Este le voy a cambiar de color. Le voy a poner color yellow, por ejemplo. Yellow es así, creo yo. Entonces, dentro de mi pestaña 1 ya tengo un botón que se llama clic. Y dentro de mi pestaña 2 tengo un segundo botón que se llama clic 2. ¿Ya? Entonces así podemos nosotros organizar, compañeros, nuestros widgets. ¿Sí? Voy a aprovechar de una vez. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 6 minutos para ponerle de una vez una imagen al botón. Entonces yo creo aquí unas imágenes, compañeros. Aquí en Inkscape tengo mis imágenes. Ya exporté una, me voy a pasar para mi escritorio. Aquí lo tengo, permítanme. Aquí tengo, por ejemplo, esta T. Y lo voy a copiar y lo voy a pasar a mi proyecto. Que lo tengo aquí. Aquí se llama, ¿cómo se llama este proyecto? Widgets. Ah, bueno, aquí está. Lo voy a poner aquí. T. Esta es una imagen .png. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para ponerle esa imagen a un botón? En primer lugar, tengo que crear un objeto de la clase image, photo image. Ya la importé aquí. Entonces, me vengo a mi widgets y en alguna parte arriba de donde creé mi botón, yo se lo voy a poner al botón 1, por ejemplo, a mí el botón que está en la primera pestaña. Voy a ponerle una imagen, entonces voy a crear un objeto que de la clase photo image, le voy a poner texto. Y va a ser de la clase photo image. Perdón, es texto. Este tipo de objetos ya los vimos, compañeros, cuando estuvimos trabajando el Canvas. Entonces le digo File, y aquí en File le doy la ruta, ¿dónde está mi imagen? ¿Sí? Y mi imagen, que se llama letras, está junto con mi archivo .pi, están juntos. Entonces, lo único que tengo que hacer es ponerlo aquí dentro de comillas. Se llama letra.png. Entonces ya tengo aquí mi objeto que se llama texto, que mi objeto de texto es un objeto de tipo photo image, y los objetos de tipo photo image lo que hacen es que guardan imágenes. Entonces se lo voy a aplicar a mi botón 1. Entonces en lugar de que diga text, le voy a poner una imagen, sería image, y le paso aquí texto, ¿sí? Entonces voy a ejecutarlo. Oh, perdón, se está ejecutando, lo voy a detener. Ahí estamos. Entonces vean de que ahora mi primera pestaña en mi botón ya no tiene una letra, ya tiene una imagen, ¿sí? Esta imagen. Y mi segundo botón sí sigue teniendo esta imagen. Entonces, compañeros, quisiera escucharlo. No sé si tienen preguntas de cómo funciona un notebook. ¿Cómo funciona la clase de tipo notebook? Preguntas, compañeros, de algo que hice, de algo que no entiendan. Necesito que pregunten. Tienen 3 minutos para preguntar. Profe, una pregunta. Dale, compañero. Muy bien. ¿Cuál es? Esta clase va a estar en el aula virtual, ¿verdad? Sí, va a estar en el aula. Yo normalmente les creo una lección, les pego este link y les creo una tarea. Y en esa tarea ustedes tienen que terminar este ejercicio.
Ah, ok. Otra pregunta, el tamaño de los cuadros no importa, ¿verdad? ¿O sí? Sí importa. Yo les escribí en su grupo de WhatsApp de que de preferencia no pase los 60 píxeles. Yo aquí en Inkscape los estoy poniendo de un tamaño de 30 por 30, ¿sí? De 30 por 30, entonces queda, no me perdí la ventanita, pero si lo dejan de 30 por 30 quedaría bien. Va a depender de qué tamaño quieren ustedes los botones, ¿sí? Ok, gracias. Pero que no pase los 50, si no va a ser muy grande, digo yo, ¿verdad? A menos de que sea para teléfono, porque aquí en Python también se pueden hacer aplicaciones para teléfono, entonces para teléfono sí, los botones tienen que ser grandes porque la pantalla es pequeña. Ahora, Gracias. compañeros, ustedes se preguntarán, ¿y cómo programo ahora este botón para que al darle clic haga algo? Se programa exactamente igual como lo han venido programando, ¿sí? Se programa con un command, ¿sí? Aquí agregarían un command y llaman a una función, ¿sí? Con esto, mi botón ya va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Lo que la función pida. Yo por cuestión de tiempo voy a poner así rapidito mi función, una nueva función, la función pintar, def, ay, joder, aquí me autorrellena. Entonces voy a cambiarle de color a la ventana, sería self.ventana.config, config es para cambiarle color, ¿verdad? Y voy a ponerlo, por ejemplo, de color negro. Entonces, cuando yo ejecute mi botón panel, aunque lo voy a mover en las coordenadas X, lo voy a mover a 50 para que vean que se movió. Entonces, le doy clic. Vean que estaba aquí, ahora se movió. Te lo ejecuto. Oh, me está dando un error, dice... No existe la opción... perdón. Es que es sería BG, ¿verdad? Perdón, aquí es background, que se ponga negro. Ahí estamos, vean, compañeros. Entonces ahora cuando yo ejecute este botón, me va a poner negro el fondo de la pantalla, miren. ¿Ya? Porque le agregué su command, ¿sí? Es decir, los botones siguen funcionando exactamente igual como los han venido trabajando. La diferencia es que ahora ya tenemos un contenedor, un widget de tipo notebook que me puede organizar mis botones por medio de ventanas. En la lección 1 ustedes pueden ver cómo organizarlo por medio de menús, ¿sí? Bueno, entonces compañeros, les agradezco por haber estado y sí, este ejercicio va a estar ahí en el aula virtual. Ustedes tienen que hacerlo y terminarlo, es decir, ¿qué nos faltó aquí? Programar este segundo botón, ¿sí? Entonces en la lección yo les voy a decir, necesito que este segundo botón haga una cosa distinta. Lo que hace es cambiar el fondo, pero este otro puede que haga, y les voy a pedir, bueno, necesito, por ejemplo, que cambie el título, que en lugar de que aquí diga red, diga otra cosa, ¿ya? Aprovecho de una vez, compañeros, para felicitarlos. Hay muy buenos diccionarios, algunos de ustedes se esforzaron y diseñaron bonitas interfaces gráficas, y sí, los felicito, es funcional el diccionario que hicieron. Les agradezco por haber estado y feliz tarde.